Hola a todos, mi nombre es Hugo López Alonso. Vengo a participar en la charla de los Coronavirus Makers y todo lo que hemos realizado durante esta pandemia que nos tuvo encerrados en casa. Y bueno, un saludo a todos los participantes, a la gente de Gijón y a Comercom. ¿Cómo es posible que un grupo de gente que no nos conocíamos absolutamente de nada, aunque por ejemplo yo con Carlos he coincidido en el tiempo en otras cosas, pero no nos conocíamos realmente? Y te das cuenta de que de repente ha surgido espontáneamente una organización que a día de hoy para mí va a ser muy difícil que se repita. Y eso es lo que más me ha llenado a mí, no solo el hecho de haber ayudado y de haber solventado problemas, el hecho de haber conseguido organizar una cosa tan grande que supongo que en el futuro alguien se parará y dirá: cuidado, que aquí hubo un movimiento, que esto se debería hacer, es como se debería trabajar. Porque luego yo por ejemplo trabajo en una empresa grande y ves cómo está estamentado todo y cómo tienen que ser las cosas y te das cuenta de realmente por qué no funciona una organización de una empresa como funcionamos nosotros. Y lo único que puedo decir es que gracias a los makers, a Coronavirus Makers, yo he conocido algo que realmente a día de hoy todavía me sigue sorprendiendo. Y bueno, luego vienes a estos sitios y ves las exposiciones y las espadas láser y estas cosas ya. Me enamora. Pues sí, mira, una anécdota que fue muy graciosa, Hugo era como el hombre de los contactos. Entonces, nos pasó al principio que la residencia de Grado, donde hubo el brote con más muertos en Asturias, por desgracia, era una residencia que estaba tomada en un primer nivel por los militares, en un segundo nivel por la Guardia Civil, y luego estaba el servicio del SESPA, el servicio de salud. Y había que pasar 3 anillos. Eso era real, estaba así montado, ¿no? Entonces, a nosotros nos llegaron llamadas desde dentro del geriátrico que querían pantallas y era un sitio que evidentemente no podíamos mandar voluntario porque no hubiera pasado ni el primer nivel, ni el segundo y evidentemente el tercero. Entonces, el problema que teníamos era que teníamos pantallas en Granda, que pertenece a la demarcación de la Guardia Civil de Gijón. Asturias, la Guardia Civil está dividida entre Gijón, que lleva toda la zona de Gijón, Avilés y hacia la derecha de Asturias, digamos, y Oviedo, que lleva toda la zona de Oviedo, Grau y hacia la izquierda de Asturias. Entonces, Granda no estaba en su demarcación, por lo cual no podían ir a buscarlo, porque si teníamos un contacto que había pasado de la Guardia Civil que se había comprometido a echarme la mano, y estaban al lado, estamos hablando de una demarcación de un concejal o de otro, ¿no? Entonces, al final, hubo que conseguir que una patrulla de la Guardia Civil fuera hasta Granda, aunque en teoría no podían ir, porque se daba mismo otra patrulla, y esas pantallas pasaron por 4 patrullas de la Guardia Civil hasta que consiguieron llegar a la residencia. Eso nos sirvió de aprendizaje para ver que si seguíamos los protocolos era un desastre, porque eso nos llevó 3 días. La siguiente vez lo que hicimos fue hackear el sistema. Llegaron a las residencias de Oviedo, porque esto claro se iba extendiendo, y nos dijeron: necesitamos pantallas, ¿cómo lo hacemos? En Oviedo no teníamos stock porque, Luca requería muchísimas pantallas, centros de salud, atención primaria, pero teníamos stock en Gijón. Entonces lo que inventamos fue, gracias también en colaboración con ICIAR, esta teniente, si no recuerdo mal, de la Guardia Civil, que lleva el tema de comunicación, que nos ayudó un montón, lo que hicimos fue que las residencias de ancianos, 2, llamaran a la Guardia Civil diciendo: queremos pantallas y sabemos dónde las hay, en Gijón. De esa manera, la Guardia Civil podía cumplir con un mandato del Ministerio que decía que si una residencia de ancianos pedía ir a buscar material, tenían que atender esa petición. ¿Qué conseguimos con eso? Que un Land Rover de la Guardia Civil viniera y estuviera 2 horas recogiendo pantallas por toda la zona rural de Gijón, que decían que parecía que nos habíamos puteado por el extranjero,
pero en realidad era porque eran los que más nos costaban a nosotros recoger y era donde teníamos un stock porque esa gente estaba más inaccesible, ¿no? Y en prácticamente, o sea, esto fue de jueves y el viernes se hizo la recogida y el viernes por la tarde, a última hora, el viernes por la noche, todas las residencias de Oviedo tenían pantallas. Claro, eso ahora, pues, a mí me parece increíble haberlo conseguido porque estábamos militarizados, estábamos en una situación que daba miedo salir a la calle, con tu coche a hacer esto. Dabas por hecho que no iba a pasar nada, pero, ostras, salías, te paraba la policía local. A mí hubo una vez que, bueno, saqué un papel del Principado, saqué otro papel del trabajo, bueno, casi multa. Entonces, bueno, al final cogíamos miedo y eso era sin salir desde el home. Y así, claro, si tenías que ir hasta la zona rural o ir hasta Oviedo a llevarlas, eso era un tinglado, ¿no? Cuéntanos alguna Uber de Burgos. Tendrás para contar un montón. Además aquí te puedes cebar. Nadie me conoce ni nadie va a tomar represalias políticas contra mí, o sea que puedo soltar aquí cada una. No, primero daros las gracias. Creo que habéis sido la comunidad autónoma junto a Castilla y León que más stock habéis tenido, por lo que tengo entendido. Y nada, primero pedir perdón a las familias de los fallecidos en las residencias por no haber estado antes. No porque no pudiéramos, sino porque muchas veces no nos permitían acceder a ellas. Sé que no va a llegar este mensaje a todas las familias, pero sentimos haber llegado tan tarde, por lo menos yo. En Burgos fue un caso bastante especial. El primer día que salió la UME a la calle, coincidimos las 200 personas de Burgos en entregarles el primer reparto de viseras a los militares que salieron a la calle a ayudarnos. Como coordinador nacional me ofrecí yo a entregarlas y el despliegue militar en frente a la Catedral de Burgos, un espacio que se supone que está dedicado a la no portación de armas, a la no portación de las armas, que es un símbolo de paz, una catedral declarada Patrimonio Histórico. Tener a más de 50 policías militares armados impresionó bastante. Y yo allí, un niñato de 23 años, con las pintas que yo llevaba y que suelo llevar, con una mochila más grande que yo, acercarse a un furgón militar y que se baje un maromo con chaleco antibalas, con una escopeta militar y te diga, ¿dónde coño vas, niñato? Con esas palabras, porque ya habían tenido que tratar con muchos chavales que salían a la calle a hacer virguerías. Y nada más que abrí la bolsa y, por desgracia, los militares en ese momento no llevaban mascarillas porque eran personal imprescindible para el Estado, se les dijo así. El militar se puso a llorar. Y se puso a llorar porque las habíamos hecho para ellos y en el último momento me pasaron los nombres de los militares y los cargos y los apellidos, no los nombres, pero cada uno iba con el nombre dedicado a los policías militares que estaban en las residencias sacando cadáveres de los abuelos. Y el hecho de que un policía militar, que esperas que sea lo más duro del ejército, porque tienen que tratar con propios militares que se sublevan y, o sea, que se vuelven, cuando están en conflictos, intentan ser algo. Que dejara la escopeta en el suelo y me diera un abrazo, creo que ha sido el momento más duro de mi vida. Y eso que he vivido ciertas cosas que, bueno. También tuvimos una con el hospital, cómo no, con el director médico del hospital de Burgos. Se le entregaron 200 pantallas, al principio de todo, que las entregué yo en mano. Me salté todos los cordones de protección también había 3 niveles, estaba policía local, policía nacional y guardia civil y policía militar. Me les salté todos. O sea, creo que me perseguía una patrulla de la nacional por la entrada y fue un espectáculo dantesco, pero bueno. Para entregarle las pantallas al director de enfermería del hospital, que desde aquí, bueno, no me va a oír, pero falleció. Falleció por coronavirus, por no tener material. Les daban una mascarilla de las que lleváis vosotros, una quirúrgica,
cada 6 días. Y falleció. Falleció hasta el último día, que le dio un colapso pulmonar, y falleció trabajando. O sea, se fue a sentar en la zona de descanso y no se levantó. Resulta que el director médico del hospital le pilló por las escaleras con las cajas. Bueno, con las bolsas, que las llevaba yo en bolsas, en tono con cajas. Y se las quitó de las manos. Y el director, por lo que me contaron las enfermeras que acompañaban al director de enfermería, se puso de rodillas y suplicó que se las daría. Y no se las dio. En ese momento me llamó el director de enfermería, enfermero Sánchez, no me acuerdo cómo se apellidaba el hombre. Y fue duro cuando me dijo que por favor le entregaría otras, las que tuviera en la mochila, que necesitaba entregar a sus enfermeras porque se estaban contagiando. Y lo que hicimos fue llamar a Guardia Civil por apropiación indebida, como me contaste tú en su día. Y resulta que el comandante de la Guardia Civil de Burgos estaba su hijo ingresado con coronavirus en la UCI, intubado con 17 años. El niño salió adelante. Y él ya estaba muy chinado y estaba llorando, un guardia civil, porque veía a las enfermeras y a los médicos entrar a tratar a su hijo sin mascarilla y sin guantes. Cuando me llamó, justo le estaba llamando yo, no sé por qué no coincidimos, me llamó y me pidió que les llevara viseras y si teníamos guantes, llevarles los guantes a los médicos, que él mismo les iba a entregar. Y le dije en ese momento, pues te he llamado esta mañana ayer por la noche, por el hecho de que el director médico del hospital de Burgos no les quiere entregar las 200 viseras que nosotros hemos entregado en el hospital, que yo mismo he entregado en el hospital. El comandante de la Guardia Civil se quitó la chaqueta del uniforme y se presentó en el despacho del director médico del hospital de Burgos, y él mismo sacó de su despacho, del despacho del director médico, todas y cada una de las viseras y las fue repartiendo entre todos los médicos y enfermeras y personal imprescindible del hospital, las viseras. Y ver cómo un guardia civil, que se supone que es uno de los más altos cargos de Castilla y León, hace eso, me da que pensar que es que a él le llegaron a decir en su momento, y esto me lo contó hace poco, en una reunión que tuvimos tomando un café, que ellos les habían dicho que son material prescindible del Estado, que si ellos fallecían sus hijos les iban a echar de menos, pero el resto de las personas no. Y llega y, joder, ver que no sé quién tendrá la culpa de todo esto, no sé si ha sido la naturaleza o China o el Estado o quien sea, pero eso no quita que tengamos que ser un poco más personas. Los makers que hemos estado trabajando, tanto coordinadores nacionales, coordinadores provinciales, comunidades autonómicos y coordinadores de los pueblos, que en los pueblos, aunque no lo creamos, han fabricado miles de viseras, miles de salvaorejas y miles de piezas que han sido necesarias para hacer intubaciones y demás. Hemos sido más humanos que la mayoría de los políticos en su vida. Y eso no les quita que hayan hecho una gran labor, pero nos podían haber facilitado la nuestra. Porque pedir 20 papeles, no sé si alguno de vosotros ha repartido material médico en los que hemos tenido que sufrir, que la policía local de cada institución, de cada ciudad nos pararía 7 veces al día, con el boletín de denuncia ya hecho, ha sido duro. Y que te llegue un policía local y le enseñes un papel firmado por el comandante de la Guardia Civil y te diga que eso no vale nada, que aquí la ley es él. Es él o el político de turno, que en Valencia también nos ha pasado, de venir la policía local y decir que ellos mandaban más, que el político de turno mandaba más que la Guardia Civil, y es la de... va a ser que no. Pero luego te llega... voy a contaros la última y te dejo. Creo que ha sido la más bonita de todas, y esa es que va a ser bonita, lo prometo, no va a ser depresiva como el resto.
Me llegó un colegio y me pidió que sus alumnos de infantil, no de primaria, de primero de primaria, pasados de infantil a primaria este año, querían salvaorejas porque todos querían llevar la mascarilla. Todos. Y en ese momento dije, joder, no les voy a entregar un Batman, un Mickey Mouse, porque para niños no saben ni lo que son. Mickey Mouse a lo mejor sí, pero... Y en ese momento estuve haciendo una videoconferencia con el director del colegio y les pregunté, oye, ¿podéis mandar a los niños a hacer un dibujo, o sea, entre todos, un dibujo cada uno y con su nombre abajo? Me dijo, sí, ¿por? Bueno, se lo podemos mandar por hacer tarea. Vale, pues haz. Y me mandas una foto del dibujo, lo que sea, de cada uno. Y me tiré como una semana haciendo salvaorejas 100% personalizados con los dibujos que hicieron los niños en multicolores. Y la mayoría no dibujaron superhéroes ni nada por el estilo, dibujaron médicos, enfermeras, policías, militares, y varios niños dibujaron 3 máquinas 3D. Y fue el momento de decir, hostias, esto ya ha llegado a un nivel muy diferente de lo que pensábamos, porque al fin y al cabo yo no he salido de Burgos, yo no me he ido, es la primera vez que salgo de la comunidad autónoma desde, bueno, la segunda, tuve que salir fuera de Burgos en bici a repartir unas visas a un pueblo de la otra provincia, pero bueno. Y ver que esto ya ha llegado a los niños, que son los más mundo de Yuppie que viven, llegó y mucho. Y, hostias. Ahora que me paro a pensar, es la primera vez que me paro a pensar en todas las historias que me han pasado.